Ella huyó a las heladas montañas para escapar una boda. Pero cuando ella llegó allí, ella descubrió algo que cambiar todo. La frío de agosto de 1832 azotaba a través de la pequeña estación de Silver Creek, Colorado, transportando copos de nieve que bailaban como fantasmas alrededor la solitaria figura de Elizabeth Hartwell. Hoy traigo una historia que trasciende tiempo, una narración sobre valentía, amor verdadero amor, y la búsqueda de libertad en una época en la que las mujeres eran como pájaros en jaulas. Esto es el viaje de Elizabeth Hartwell, una joven mujer que se atrevió a romper lo invisibles cadenas de una sociedad que quería moldear su en algo ella nunca ser. Imagina por un momento estás de pie ante un espejo, vestida con sedas tú no elegido, sobre prometer promesa tu vida a alguien que te ve, te como nada más que un adorno. ¿Qué te gustaría harías hacer? Elizabeth escogió la libertad, aun sabiendo qué significaba dejar todo que conocía. Un escape que cambiaría no solo su destino, sino también que de todos a su alrededor ella. ¿Dónde estás tú unidos nosotros desde hoy? Escribe tu ciudad en los comentarios. Te me encanta saber esta historia, llegará a los corazones desde tantos lugares. Y no olvidar, si esta narrativa te conmueve tu corazón, deja un me gusta y suscríbete a el canal para más historias que alimentan el alma. Año 1879, Ciudad Boston, Massachusetts. En la postestadounidense Guerra Civil periodo, como el país se reconstruyó y las mujeres comenzaron a soñar en ampliar horizontes, la espejo reflejó un aún desconocido. Marrón cabello recogido en perfectos, un naranja vestido de seda que costó más que una familia de clase trabajadora ganó en un año. Y ojos que guardaban secretos ningún Boston debería nunca. Elizabeth Hartwell observó a sí misma con la misma melancolía que alguien que contempla los barras de un prisión. El mansion respiraba opulencia en cada detalle. Las alfombras persas que almohadillan los pasos, cristales de Baccarat, cristales que se rompieron la luz de la mañana en miles de arcos iris, y la permanente perfumado de rosas que Mary Flanagan religiosamente renovaba en el minjarrones. Pero detrás tanto de belleza, Elizabeth sentía el peso de un destino ella tenía no elegido. A los 26 años, ella fue considerada casi una solterona por la sociedad de Boston, los estándares de la sociedad de... Su padre, el juez Edward Hartwell, un hombre con temporales en las sienes y una severa mirada, vio este retraso como una oportunidad que necesitaba hacer rápidamente recuperarse. Richard Peyton, un varón con las manos siempre demasiado limpias para alguien que trató con la tierra, había preguntado por su mano, no fuera del amor, sino por conveniencia. Ella sería ser la pieza para completar su colección de estatus estatales. El sonido de pasos pesados, pasos en el mármol del pasillo, anunciaban a su la llegada de su padre. Elizabeth no dio la vuelta. Ella sabía que Cadence, como uno sabe se acerca tormenta. Elizabeth. La profunda eco resonó por la habitación. Tu madre tendría tener estado orgullosa de verte tan bien en sociedad. Elizabeth conmovió a su madre broche de perlas. El único objeto que todavía conectado a ella, a recuerdos de auténtica. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años. Se llevó con ella solo único desinteresados abrazos. Elizabeth tuvo conocido. Richard está aquí para la cena. El juez continuó. Él tiene noticias sobre la boda. Un escalofrío por la espina dorsal. Ella se volvió lentamente, encontrándose a su cálculo de su padre calculadora. Padre, ella comenzó, pero las palabras se desvanecieron en su garganta. ¿Qué, Elizabeth? ¿Tienes alguna a convertirse uno de los más respetadas mujeres de Boston? Respetada. La palabra resonó en su mente como el sonido de cerrar. Elizabeth bajó los ojos, las manos temblando imperceptiblemente sobre la seda de su vestido. Más tarde, como las velas de la cena velas proyectaban danzantes sombras sobre la caoba. Richard Peyton habló de sus propiedades como alguien se describir raza crianza.
sus manos demasiado suaves para un hombre de negocios, gesticuló como él detallaba los planes para una luna de miel en París y la construcción de una nueva ala en la mansión, donde Elizabeth podía adecuadamente recibir a las damas de la sociedad. Elizabeth masticó el comida insípida comida, cada bocado un recordatorio de que pronto incluso esto sería ser controlado por otro. Ella observaba a través de la ventana las luces de el norte, donde los inmigrantes familias de inmigrantes vivían en cuartos, pero donde ella conocía de su secreta obra benéfica, había más verdadero amor que en todas las mansiones de Beacon Hill combinadas. Elizabeth es muy tranquila esta noche, Richard comentó, un sonrisa jugando en sus labios. Espero no estés no preocupado por esas actividades de las tuyas. Una vez casado, por supuesto, tú querrás tener más responsabilidades. El tenedor de Elizabeth se detuvo en el aire. Sus visitas a familias, las horas dedicadas a enseñando inglés a los niños, los remedios que ella trajo a aquellos que no podían permitirse médicos, tenían todos que convertirse solo un recuerdo. No preocuparte, Richard, el juez dijo, lanzando una mirada a su hija. Elizabeth entiende perfectamente lo que es esposa son. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, y solo el tic-tac del reloj de pared marcado el paso del tiempo, Elizabeth permanecía despierta en su habitación. La luna llena proyectaba su plata luz sobre su escritorio, donde las cartas de su difunto tío Jonathan esperaba una decisión que podría cambiar todo. Jonathan Hartwell había estado el oveja de la familia, un aventurero que abandonó Boston para buscar su suerte en el minas de carbón minas de Colorado. Sus cartas llegaban esporádicamente, llenas de descripciones de montañas que tocaban el cielo y oportunidades para cualquiera con el valor para empezar de nuevo. El último había llegado meses antes su muerte en un accidente, hablando de un rancho que había abandonado para ella, y de un joven escocés estadounidense que logró la propiedad. Elizabeth se levantó la carta con manos temblorosas, releyendo las palabras que ella había memorizado. El oeste es la tierra de segundas oportunidades, mi querida sobrina. Aquí lo importa es no tu apellido, sino la fuerza de tu carácter. Un plan comenzó a tomar en su mente, delicada como una telaraña, pero fuerte como el acero su corazón se había convertido. Si ella pudiera no elegir el amor, ella elegiría libertad. Su madre brillaba en el tocador, y Elizabeth tenía una extraña sensación de que Margaret Hartwell estaba susurrando valor en su oído. El amanecer llegó envuelto en niebla, como si la naturaleza estuviera intentara ocultar los secretos que fermentan en el corazón de Elizabeth corazón. Ella se abajó a desayunar con medipasos, cada movimiento calculado no para despertar sospechas. Su padre ya en la mesa examinando la correspondencia, con la misma meticulosidad con la él examinó pruebas en sus juicios. Buenas mañana, padre. Su voz salió suave, domesticada, exactamente como él esperaba. Elizabeth, el juez apenas levantó de sus papeles. Richard será estar aquí esta tarde para hablar los detalles finales. La ceremonia será celebrarse en 6 semanas. ¿6 semanas? Las palabras cayeron sobre su como una muerte, pero Elizabeth siguió su cara sereno mientras ella servía el té en su taza de porcelana inglesa. Taza de porcelana inglesa. El líquido corrió por su garganta, calentándole su desde dentro, recordándole a ella que ella estaba todavía viva, todavía capaz de sentir. Mary Flanagan entró al comedor con compasos silenciosos pasos, sus ojos encontrándose con los de Elizabeth por un momento. Allí había comprensión en qué mirada. Mary sabía el peso de las decisiones que uno no tomar. Señorita Elizabeth, Mary dijo con su suavidad, ¿podrías te gustarme para preparar tu vestido para esta tarde? Sí, Mary, gracias. El resto de la mañana pasó de preparativos superficiales, arreglos florales, revisar listas de invitados, debates sobre el banquete.
Elizabeth participó con una parte de su mente, mientras la otra trabajaba en cada detalle de su escape. Cuando María se fue arriba a ordenar su habitación, Elizabeth la siguió discretamente. El criada había estado la única persona en la casa que tenía mostrado su verdadero afecto, quizás porque ellos ambos sabían el sabor del encarcelamiento. Elizabeth en el cadenas de oro, cadenas de alta María, en las limitaciones de su condición de inmigrante. Mary, Elizabeth llamó en voz baja, cerrando el puerta del dormitorio. Necesidad tu ayuda. Mary's marrones se agrandaron, pero ella asintió con la cabeza. Allí había un silencioso solidaridad entre mujeres que soñaban de libertad. Elizabeth abrió su joyero y sacó un collar de diamantes, pulseras de oro, pulseras, y esmeralda. Regalos de cumpleaños, regalos que siempre parecido más como esposas grilletes que adornos. ¿Conoces a alguien que puede convertir estos en efectivo? Discretamente. Mary tenía las joyas con manos temblorosas manos. Inmediatamente comprensión el significado del gesto. Mi primo Patrick trabaja en los muelles mercado, ella susurró. Él sabe a gente que hacen ese tipo de transacción. Tengo que dejar a Mary antes de que demasiado tarde. ¿Dónde también, señorita? Elizabeth mostró a su tío Jonathan con sus descripciones de Colorado y la dirección de Timber Creek Ranch. Es un largo, murmuró Mary, pero había admiración en su voz, y muy peligroso para una mujer sola. No estar una dama, Elizabeth dijo, su voz ganando una de firmeza que ella no conocía ella poseía. Yo voy solo a estar una mujer en búsqueda de su vida. Mary asintió lentamente, y luego tomó la mano de Elizabeth, la mano en la suya. Mi abuela solía decir que a veces nosotros tenemos que morir para quien fuimos, éramos, ser nacidos en quien somos. Somos destinados, ser. En la tarde, Richard llegó puntualmente a las 3 trajo con los documentos de su abogado y un aire de propiedad que hizo a Elizabeth sentir no nauseabunda. Él habló de la casa en la que estaban construyendo, de los niños él esperaba tener, al 2 de ellos chicos para el negocio, de los viajes que harían hacer. Por supuesto, tú necesitarás un compañero adecuado. Compañero. Elizabeth escuchó a todo con una sonrisa en su rostro. Mientras su mente volaba a montañas, ella nunca, a cielos más que cualquiera, salón de baile de Boston de baile, puede ofrecer. Eres muy tranquilo, querida, dijo Richard, tomando su mano. Sus dedos estaban fríos, como alguien que nunca ha trabajado. Espero estés no nervioso. Todos chicas se ponen así antes de la boda. Estoy tomando todo, respondió Elizabeth, respondió suavemente, retirando su mano. Excelente. Una esposa debe ser atenta. Richard sonrió en una manera que imaginaba era encantadora. Oh, y jeje, para tus actividades para ser transferidas a el Boston Ladies Sociedad Benefica Society. Ellas son más adecuados para ese tipo de trabajo. Algo se rompió en el interior de Elizabeth en ese momento. Sus visitas a las familias en el norte, no solo caridad. Ellos eran los únicos veces en que sintió verdaderamente viva, verdaderamente útil. Lo entiendo, ella, pero por la primera vez su voz llegó una nota que Richard no interpretar. Esa noche, después de Richard se marchara y su padre se había jubilado a su estudio para trabajar en sus casos, Elizabeth se puso arriba a su habitación. Mary estaba esperando con un pequeño bolsa de cuero bolsa. Patrick consiguió un buen precio. Ella susurró, entregando el dinero. Es suficiente para el viaje y un pocos meses de modestos gastos. Elizabeth contaba las facturas, mentalmente calculando el coste de un billete de tren a Denver. Sería ser apretado, pero posible. Mary, no puedes decirle a nadie. Señorita Elizabeth, Mary interrumpió, sus ojos brillantes. Algunas cosas también demasiado sagradas como para ser contadas. Elizabeth abrazó al irlandesa criada, sintiéndose como si ella estuviera dejando atrás la única persona que realmente conocía a ella en Boston.
Finalmente a solas, Elizabeth se sentó a escribir la carta que cambiaría cambiar todo. Las palabras fluyeron como largas. Querido padre, cuando lees esta carta, yo estar lejos de Boston. No, no puedo casarme, Richard Peon, porque eso sería ser una mentira. Una mentira para él, a ti, pero sobre de todo a mí mismo. Yo sé que esto me traerá vergüenza sobre la familia. ¿Y por qué, pregunto, pido tu perdón? Pero no, no puedo pedir perdón por elegir vivir. Yo estoy ir a Colorado a tío rancho del tío rancho. Quizás allí yo encontrar a quien yo soy. Siempre tu hija, Elizabeth. Ella colocó la carta en un sobre y dejado en su tocador de junto a su el único pieza de joya que tomaría llevar con ella. Fuera de Boston dormía, sin saber de que uno de sus hijas estaba de a renacer. La estación estaba despertando con el vapor de el primeros trenes y el bullicio de voces en una docena idiomas. Elizabeth llegó allí a las 5 de la mañana cuando la niebla aún abrazaba las vías como un capa, llevando solo un simple maleta de cuero maleta y un corazón que late tan rápido que ella temió que todos pudiera oír. Ella había transformado de la noche a la mañana como una mariposa que emerge de un crisálida. Su vestido estaba ahora una modesto de lana gris, su cabello atado en un moño y por encima sus hombros. Llevaba un chal de ganchillo chal. Mary le había a su a recordar a alguien, está rezando por ti, el Irish que tenía dicho con llanto en los ojos. En línea, Elizabeth mentalmente practicó su nueva identidad. Sarah Mitchell, una viuda de Connecticut, busca trabajo como profesor en Occidente. La historia nació de su tío Jonathan, que habían mencionado la escasez de educadores en los. A continuación, gritó el hombre detrás del mostrador, un compañero de bigotes y marcos de metal montura. Una entrada a Denver, por favor, dijo Elizabeth, o más bien Sarah en una voz firme. ¿Primero o segunda clase? Elizabeth calculó rápidamente. Primera clase atraería atracción. Segundo clase marcaría su como alguien que de parecer ser lo que ella era, no. Tercera clase, por favor. El hombre estudió a ella durante un momento. Un joven mujer sola sin sirvientes ni compañeros. En Boston, esto fue casi un escándalo, pero en estaciones de tren, historias como la suya eran más comunes que una podría imaginar. $20. El tren sale a las 7:15. Viaje de 5 días, viaje con paradas en Springfield, Albany, Buffalo, Chicago, Omaha y Cheyenne. Elizabeth entregó el dinero, dándose cuenta de que sus manos ya temblaban. No era como si abandonara su identidad como Elizabeth Hartwell. Ella tenía también abandonado todos los miedos que identidad conllevaba. El tren estaba una imponente criatura de hierro y vapor, jadeando por la plataforma como un dragón. Elizabeth encontró su asiento en un modesto coche con asientos de madera y pequeñas ventanas, pero se ofrecía algo que ninguna habitación en el Hartwell nunca que jamás. La promesa de movimiento, de cambio, de posibilidad. Siguiente a ella sentada una mujer italiana, mujer con 3 hijos, o con ojos enormes y curiosos ojos. Al otro lado del pasillo, un hombre de mediana edad leyendo la Biblia, sus labios se movían en silencio en oración. Elizabeth sentía por la primera vez en su vida una parte de común humanidad. No es un museo en una dorada vitrina. El silbato del tren silbó sonaba como un grito de libertad. Elizabeth cerró los ojos mientras la locomotora comenzó a moverse, sintiendo Boston alejarse con cada giro de las ruedas. Cuando ella las abrió de nuevo, el paisaje estaba cambiando. Casas pasaron a verdes campos, y el mar de rostros de la sociedad habían sustituida por la infinita diversidad de personas que vive vidas. En el primera parada en Springfield, Elizabeth compró un sándwich de jamón sándwich y un vaso de leche de una vendedora ambulante. El pan era grueso, nada parecido al franceses cuisance, Mary servido el desayuno,
pero lo tenía un sabor de autenticidad ella nunca experimentado. Primer viaje al oeste, el reparto el italiana mujer junto a ella, intentando de controlar a su hijo menor hijo, que insistió en correr por el pasillo. Sí, Elizabeth respondió. ¿Y tú? Nosotros reunión a mi marido en Chicago. Él trabaja en los ferrocarriles. La mujer sonrió, pero estaba preocupación en sus ojos. Es aterrador, ¿no? Dejar todo atrás. Eso es, Elizabeth admitió, pero a veces quedarse es incluso más aterrador. La mujer asintió al si ella entendiera perfectamente. Durante el viaje, Elizabeth observó el país transformarse a través de la ventana. Los bosques daban paso a praderas, pequeños pueblos y vastos espacios vacíos, espacios donde solo el viento parecía vivir. Con cada milla, ella sentía más ligera, como si ella fuera dejando atrás no solo Boston, pero todas las expectativas ella tenía nunca ha estado capaz de conocer. En Chicago, ella se del tren para estirarse las piernas durante las paradas de 2 horas parada. La ciudad aún mostraba cicatrices de la gran 8 años antes, pero se rumoreaba de energía y reconstrucción. Los hombres de todas las nacionalidades trabajaron codo con codo, transportando ladrillos, montando andamios, construyendo una nueva ciudad sobre las cenizas de la antigua. Elizabeth caminó por las calles improvisadas, respirando en el aire que olía a madera y renovada esperanza. Aquí ella se dio cuenta que no nadie le importaba por su linaje o sus conexiones sociales. ¿Qué importaba era lo que tú estabas dispuesto a construir con tus propias manos? Vuelve en el tren, ahora rumbo hacia el oeste a través de tierras que parecían tener fin. Elizabeth tomó de su bolso el metodista himnil ella tenía comprado para apoyar su falsa. Pero como ella abrió, ella descubrió que las palabras hablaban directamente a su corazón. Increíble gracia. Qué dulce el sonido que salvó a desgraciado como yo, una vez estuve perdido, pero ahora estoy encontrado, estaba ciego. Pero ahora puedo ver. Quizás no solo un disfraz, pensó. Quizás era una profecía. Como el tren se acercaba a las montañas rocosas, Elizabeth sintió que ella estaba viajando no solo por espacio, sino a través tiempo, dejando atrás el siglo de convenciones. Convenciones y encaminada hacia un futuro en el que ella podría escribir su propia historia. En de la viaje, como las estrellas brillaban con una intensidad que ella nunca visto en Boston, contaminada Boston, Elizabeth conmovió a su el broche y susurró una promesa a el viento que viene a través el ligeramente abierta. Yo voy a encontrar quien tú harías querido, que estuviera ser, madre, y yo querré tener el valor para ser esa persona. El tren continuó su recorrido a través de la noche, llevando sueños y esperanzas hacia las montañas que pronto revelaron el horizonte. El amanecer en Colorado era una sinfonía de colores que ninguna pintor de Boston tenía nunca atreverse para imaginar. Elizabeth presionó su cara contra el ventanilla, mirando el montañas rocosas aparecen desde la niebla, como gigantes dormidos, gigantes despertando a un nuevo día. Las cumbres nevadas resplandecían de color rosa bajo los primeros rayos del sol, y el aire que entró a través de la ventana entreabierta llevado una frescura que sus pulmones expandirse tanto si estuvieran saboreando oxígeno para la primera vez. La pequeña estación de Silver Creek apareció el horizonte como un pequeño punto contra la inmensidad de las montañas. Era poco más que una plataforma de madera, un cobertizo y una pequeña caseta que servía como la ferrocarril de la compañía ferroviaria oficina. Pero para Elizabeth, eso representaba la puerta de entrada a una completamente nueva vida. Cuando el tren se detuvo con un suspiro de vapor, solo 3 pasajeros desembarcaron. Elizabeth, con de aspecto nervioso, que inmediatamente se dirigió hacia un esperaba, y un pequeño en vestido cubierto de polvo, que fue recibido por una mujer y 2 niños. Elizabeth permaneció en la plataforma, su maleta en sus pies, mirando a su alrededor a alguien que pudiera ser Daniel McCready. Según a su tío, las cartas de Jonathan, Dan estaba un hombre de confianza,
hombre que había estado cuidado del rancho desde la muerte de Jonathan Muerte y había acordado en acoger a la viuda profesora que llegaba de Connecticut, la señorita Sarah Mitchell. Elizabeth cumplió y encontró un alto, de hombros anchos, hombre de ojos marrón y tocado por prematuro mechones de canas. Sus ojos estaban de un marrón marrón, como el rica tierra ella podría oler en el aire, y en ellos había una seriedad que hablaba de alguien que conocía a ambos las alegrías y tristezas de la vida. Una delgada cicatriz recorría desde la derecha de su cuello y desapareció debajo de su camisa de franela, y sus manos, grandes y callosas, hablaban de años de trabajo, honesto trabajo. El señor McCready, Elizabeth extendió su mano, sorprendida por la de su mano de ella propia agarre. Dan, solo Dan. Él sonrió y la sonrisa completamente transformó su rostro, revelando una bondad sus serios rasgos ocultaban. Bienvenido a Colorado, señorita Mitchell. Yo esperanza el viaje no fuera demasiado agotador. Fue revelador. Respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. Dan recuperó su maleta sin ceremonia y la condujo a ella a un sencillo pero bien cuidada carro, tirado por dos bayos caballos que parecen conocer cada piedra del camino. El rancho está a unos 1 hora de aquí, explicó, mientras él ayudaba a Elizabeth a el carro. Espero que note la carretera esté un poco accidentado. Elizabeth casi reír. Después de 5 días de trabajo duro tren, un carretera parecía casi lujo. Como se alejaban alejándose de la estación, el paisaje se abrió en una vista que adoptó a Elizabeth le quitó. Las doradas se extendían hasta las montañas, salpicadas de racimos de pinos y robles que habían comenzado a cambiar color con la llegada del otoño. El cielo estaba tan profundo azul que parecía posible caer en ella, y nubes blancas como el algodón flotaban lentamente entre los lejanos picos. Nunca nada como, murmuró, sin dándose cuenta que había hablado en voz alta. ¿Primero ves en el occidente? Preguntó, dándole ella una mirada. Sí, Connecticut es muy diferente, Dan asintió. Pero Elizabeth se dio cuenta que él estaba mirándola discretamente, mientras sí intentara descifrar algo en su postura o forma de hablar. Tu tío Jonathan solía de decir que Colorado cambiaba a la gente, Dan dijo después de unos minutos de un silencio. Él dijo la infinitud del lugar obligó a descubrir quién tú realmente eran en tu interior. Elizabeth sentía un escalofrío que no ha nada que ver con el frío aire fresco. Era como si Jonathan estuviera hablando a ella a través de las palabras de Dan. ¿Te sabías bien? Preguntó. Jonathan me la vida, dijo con sencillez, literalmente, y él me dio una segunda oportunidad cuando lo necesitaba más. Había una historia detrás de esas palabras. Elizabeth podría sentir, pero algo en la forma Dan habló sugirió que era una historia para otra ocasión. Timber Creek Ranch apareció poco a poco, enclavado en un valle protegido por pinares colinas. El principal casa estaba construida de madera y piedra, 2 plantas de altura, con un amplio porche que envolvió alrededor todo el delantera del edificio. Era no una mansión como esas de Boston, pero allí algo sólido y acogedor en ello que hizo a Elizabeth corazón tranquilo por la primera vez en semanas. Verduras y hierbas, y se extendida junto a la casa, ya preparado para el invierno. Un granero rojo se alzaba en una distancia, y Elizabeth podía ver caballos pastando en un cerrado pastizal. Todo hablaba de una vida construida con cuidado y propósito. Bienvenido a su nuevo temporal, Dan dijo, deteniéndose el carro enfrente del porche. Antes de Elizabeth pudiera responder, la puerta de la casa se abrió y un hombre de mediana edad, hombre negro, apareció. Se limpiaba las manos en un delantal. Él era alto y delgado, con cabello y ojos inteligentes, ojos que parecían ver más que ellos dejan. Esto debe ser señorita Mitchell, dijo el hombre, bajando del porche escalones. Bienvenido, soy Benjamin Carter, pero todos me llaman Ben. Elizabeth se abajó del vagón, sintiéndose momentáneamente fuera del lugar.
En Boston, interacción entre razas siguió estrictas y protocolos estrictos. Pero aquí, Ben extendió su mano a ella con la naturalidad de un igual, y Dan claramente trató a él como un socio, no un empleado. Es un placer conocerte, señor Carter, dijo Elizabeth, agitando su mano. Ben le corrigió con un cálida. Estamos todos familia aquí, dijo Dan, dijo la maleta de Elizabeth maleta el porche, donde ella se detuvo para un momento para tomar en la paisaje. El valle se extendía ante ella, bañado en el luz dorada luz de tarde, y las lejanas montañas parecían como silenciosos guardianes de todos los secretos y posibilidades el futuro puede deparar. Es incluso más hermoso que las cartas de Jonathan Cartas describía. Dijo, y para la primera vez en días, no Sarah Mitchell quien habló, sino Elizabeth Hartwell, una versión de Elizabeth, quien estaba empezando a encontrar su propia voz. Jonathan había un don para ver la belleza en todo, dijo Dan, dijo suavemente. Espero que encuentres la paz que buscabas aquí. Elizabeth se volvió hacia él, sorprendida por la percepción en sus palabras. Había algo en los ojos de Dan ojos que sugirió que sabía el peso de llevar secretos, de buscar nuevos comienzos. Gracias, dijo, y fue la primera vez en su vida ella tenía dicho esa palabra, y verdaderamente sentí su significado. Como el sol puesta por las montañas, pintando el cielo con tonos de ámbar y violeta, Elizabeth sabía que había encontrado algo que no sabido ella estaba buscando. No solo un lugar donde esconderse, pero un lugar donde ella podría quizás aprender a volar. La casa respiraba recuerdos. Elizabeth se dio cuenta que en la primera mañana en la que ella bajó abajo a desayunar y encontró la cocina bañada en el luz dorada luz que se filtraba a través la blanco lino. Había algo en la disposición de los objetos, un azul cerámica azul a la izquierda en la mesa, como si alguien pudiera regresar en cualquier momento. Una chal de lana chal cubría sobre la espalda de una silla, un pequeño jarrón con flores secas en el alféizar de la ventana que sugería esta casa tenía conocido otros corazones, otras vidas. Ben estaba haciendo tortitas en la leña que arde, el aroma de canela y miel relleno a la mañana. Sus movimientos eran económicos y precisos, como alguien que había encontrado la paz en la sencillez de tareas diarias. Buenos mañanas, señorita Sara, dijo sin volverse, mientras si supiera exactamente cuándo ella vendría a venir abajo. Espero que te los panqueques. Son la especialidad de la casa, especialidad de la casa. Huelen maravilloso, Elizabeth respondió, aceptando la copa de café que ofreció. La café estaba fuerte y oscuro, nada como la delicado té que ella usaba para bebía en Boston, pero lo calentó su cuerpo en una manera que la sentir más despierta, más viva. Dan se fue temprano para comprobar por el ganado en el norte pastoreo, Ben explicó, que servía los tortitas en un plato sencillo, pero hermosa plato de barro. Él dijo que él estaría de vuelta para almorzar y te mostraría el resto de la propiedad entonces. Elizabeth asintió con la cabeza, pero sus ojos se perdieron por la cocina, fijándose los detalles que ella no la noche antes. Allí había un tallada de madera en una esquina, cubierta con una manta en un geométrico que no parecía ser de origen. En un estante, un Biblia encuadernada en cuero compartido espacio con lo que parecía otro libro, pero con personajes ella no identificar. Ben, ella dijo titubeante, May, ¿puedo preguntar, querida Den Casado? Ben dejó de remover de la cocina y para un momento el silencio se prolongó entre ellos como un tortura hilo. Él finalmente dijo, su voz pesada de una antigua tristeza. María o Blanca Paloma, como su familia la llamaba. Ella y pequeño Thomas murieron hace 3 años. Elizabeth tiene pecho, se le encogió. Estoy tan lo siento. No sabía. ¿Cómo pudieras sabido? Ben convertido a ella, sus ojos suaves pero firmes. Dan no hablar sobre mucho, pero verás señales de ello alrededor la casa. Él no pudo. Él no puede traerse a deshacerse de sus cosas.
Elizabeth miró otra vez a la cuna, el chal sobre la silla, el segunda Biblia sobre la estante, y ella entendió. Esta casa era un santuario de recuerdos, un lugar donde el amor continuó a vivir, incluso después de aquellos que habían creado se habían desaparecido. ¿Cómo lo pasó? Preguntó ella, preguntó suavemente. Ben se sirvió un poco de café y se sentó en la mesa, con grandes manos envolviendo alrededor la taza, mientras sí buscara calidez. Milicia. Ellos dijeron que estaban limpiando la zona de elementos. Su voz llevaba un cuidadosamente controlada amargura. La paloma Dove visitaba a su familia en el campamento que habían montado cerca el arroyo. Ella tomó Thomas con ella para que él pudiera reunirse a sus abuelos. Cuando los hombres llegaron, él no terminó la frase, pero él no necesidad. Elizabeth sabía las historias. Ella había leído sobre los incidentes en el occidente en Boston los periódicos, siempre descrito en desinfectado lenguaje que ocultaba la verdadera brutalidad. Dan no estaba con ellos. Él estaba trabajando en la mina que día. Cuando él regresó, Ben sacudió la cabeza. Él encontró solo cenizas y silencio. Elizabeth sentía las lágrimas le quemaban sus ojos. Ella había huido a Boston para escapar una vida que ella no quería, pero Dan había perdido la vida que amaba. Ellos estaban porque de una pérdida, pero su era infinitamente más profunda que la de ella. ¿Es por eso él tiene la cicatriz en su cuello? Preguntó ella, preguntó. No, eso de un accidente, años antes. Papá tiene muchas cicatrices. Algunas puedes ver, y algunas tú no pueden. El sonido de se acercaban se interrumpió la conversación. Ben se puso de pie buscando hacia la ventana. Está vuelto temprano. Ben estudió el rostro de Elizabeth cara durante un momento. La señorita Sarah Dan es una buena hombre. No ha herido pero no destrozado. Y a veces, él vacilaba. A veces Dios pone a las personas en nuestras vidas exactamente cuando los necesitamos. Elizabeth no tiempo para responder. Como Dan vino en por la trajo el olor de aire fresco, aire y pino con él. Sus ojos se encontraron los de ella de inmediato, y ella notó una tensión en ellos que no ha existido allí la noche anterior. Tuvimos visitantes durante la noche, él dijo sin preámbulo. Los rastreadores pasaron por la propiedad. Parece que están buscando a alguien. La sangre de Elizabeth sangre se fría. ¿Era posible que ya haya venido por ella? ¿Era posible que Richard o su padre hubiera logrado rastrear a tan rápidamente? ¿De qué tipo de visitantes? Preguntó Bene, preguntó, su voz tensa. 3 hombres bien vestidos, buena caballos de calidad caballos. Ellos preguntaban preguntas en pueblo sobre los recién llegados. Dan miró directamente a Elizabeth, especialmente sobre un joven mujer sola del este. Elizabeth sentía el mundo girar a su alrededor ella. Su escapada había durado solo 5 días, y ella ya estaba perseguida. Ella se levantó de la mesa, sus piernas temblando. Yo tengo que marcharme, murmuró ella, murmuró. No puedo ponerte en peligro. Siéntate abajo, dijo Dan, dijo con firmeza, pero no con dureza. No vas en cualquier lugar hasta que hablar. Elizabeth se sentó, con manos temblando mientras ella sostenía su taza de café. El líquido había enfriado frío, pero ella bebió de todos modos, necesitando algo que hacer con sus manos. Señorita Mitchell, Dan dijo, tirando una silla para sentarse frente a ella. Creo es hora de decirte nos quién tú realmente eres. La tormenta de nieve llegó como un manta que cubría el valle en un... Elizabeth observaba desde la sala de estar ventana como enormes copos caían desde el gris cielo, transformándose el mundo exterior en algo mágico e irreal. Era septiembre, pero en el Colorado, montañas de Colorado, llegó cada vez que le apetecía, sin pedir permiso a el calendario. Dan había encendido un fuego en la piedra chimenea, y las llamas bailaban, creando sombras que jugaban sobre las paredes de madera. Ben se había jubilado temprano, alegando que necesitaba comprobar el granero antes de que nieve cayera demasiado profunda.
Pero Elizabeth sospechaba que él quería dar ella y Dan la privacidad que necesitaban para conversaciones difíciles. Parece que no ir vamos a ningún sitio por los próximos días, dijo Dan, dando un golpecito a las brasas con un pico de hierro atizador. Esta nieve podría durar hasta mañana por la noche. Elizabeth asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. La tormenta de nieve protegió de los hombres que buscaban por ella, pero también la dejó en acorralada con las preguntas que ella había visto en los ojos de Dan, ojos desde la mañana. Dan, ella dijo suavemente, sobre lo tú dijiste hoy, sobre me te dije a quién yo realmente soy. Él volvió hacia ella, dejando caer el atizador y estableciéndose en la desgastado de cuero al otro lado frente al sofá donde ella estaba sentada. El fuego doraba su rostro, suavizando las líneas de preocupación alrededor sus ojos. He notado algunas cosas, dijo suavemente. Tus manos también demasiado suaves para alguien que ha trabajado como una escuela. Tú sabes sobre medicina. Yo vi cómo te examinaste el corte en el pierna ayer con conocimiento. No aprender en los libros. Y hay la manera hablas. Elizabeth bajó abajo. ¿Qué pasa con la forma en hablo? Educación formal, clásica. Tú citó a Virgilio en latín cuando tú viste las montañas. ¿Cómo cuántos países escuelas conocen? ¿Virgil? Elizabeth sentía sus meses sonrojaban. Ella había estado descuidada, dejando que fragmentos de su verdadera educación se escapan. Y además eso, Dan continuó. Sarah Mitchell, si ella realmente estuviera una viuda de Connecticut, sabría que los metodistas no hacen la signo de la cruz antes de las comidas. Los católicos y los episcopalianos lo hacen. La gente criadas en alta hogares episcopales hogares. Elizabeth crió los ojos y se encontró con la mirada de Dan, mirada firme. Allí había comprensión no juicio. No vas a convertirme a ellos. ¿Estás tú? Ella preguntó, su voz casi un susurro. Eso depende, Dan, en quién tú realmente eres y por qué estás corriendo. El fuego crepitaba en el silencio. Afuera, el viento aullaba a través de los pinos, pero en el interior, protegido por el sólidos muros de la casa y Elizabeth sintió que podía finalmente dejar su abajo bajar. Mi nombre es Elizabeth Hartwell, dijo. Las palabras saliendo como un largo suspiro de alivio. Suspiro. Estoy la hija de juez Edward Hartwell de Boston. Dan asintió lentamente mientras si se desprendieran de un puzzle, encajaran encajando en su mente. Y los hombres buscando por ti. Probablemente enviado por mi prometida. Ex prometida. Elizabeth tocó las manos en su regazo. Richard Piton, él es importante en Boston. Es rico, poderosos, y ha acostumbrado para obtener lo que quiere. Y tú corrió del matrimonio. Yo huí de una prisión. Elizabeth corrigió, su voz ganando fuerza. Richard no me quiere. Él quiere que como un trofeo, un decorativo para su vida. Y mi padre ve el matrimonio solo como una ventajosa. Dan se inclinó hacia adelante, apoyándose los codos sobre sus rodillas. ¿Y tú? ¿Qué haces quieres? La pregunta la atrapó a ella por sorpresa. No nadie había nunca preguntado a qué ella quería. No su padre, ni Richard, ni siquiera ella misma hasta hace poco. Yo quiero vivir, dijo finalmente. Yo quiero tener opciones. Quiero ayudar a la gente. No porque es espera de una mujer de la dama, pero porque es lo que mi corazón me dice que hacer. Quiero despertar en la mañana y decidir cómo voy a pasar mi día en función de mis propios deseos, no las expectativas de los demás. ¿Y lo que haces tú planeas hacer ahora? Elizabeth miró a las llamas y luego a Dan. Allí había algo en su solidez. En la forma escuchaba así sin prisa ni juicio, que ella sentir que podía confiar en él con su vida. Yo no sé, ella admitió.
Yo estaba esperando pudiera quedarme aquí hasta que tenga un plan. El tío Jonathan se fue el rancho a mí. Así que técnicamente ella dudó. Pero yo no quiero ponerte en peligro. Si Richard envió hombres detrás de mí. Richard Piton, Dan interrumpió, y allí había una nota en su voz. El magnate. ¿Tú sabes? Dan se levantó y caminó hacia la ventana, observando la nieve caer. Yo sé de él por su reputación. Sus empresas no son conocidas por su amabilidad hacia sus trabajadores. Hubo algo más en su voz, algo Elizabeth no identificar. Dan. Ella se quedó y se fue a él. Está algo que no diciendo. Él volvió a ella y en la luz del fuego sus ojos parecían de llevar el peso de recuerdos dolorosos. Las empresas proporcionaron equipos y financiación para la milicia que asesinaron a mi familia. El mundo de Elizabeth Mundo se detuvo. La conexión entre su pasado y la de Dan era una herida que ella tenía sin saberlo ayudado a crear. «Oh Dios», ella susurró, llevando las manos a su cara. No lo sabía. Nunca sabía dónde el dinero. Nunca pregunté. «¿Cómo podrías poder sabido?» Dan dijo suavemente, haciéndose eco las palabras Ben había usado esa mañana. «Tú estabas mucho prisionero, como mi familia era su víctima». Elizabeth sentía lágrimas correr por su rostro. «Estoy lo siento. Muy lo siento». Dan se mudó más cerca. Sus grandes y manos tocaban suavemente sus hombros. «Elizabeth», él dijo, usando su nombre para la primera vez, «estás no responsable de los delitos de otros. No tus padres ni Pitons, pero yo estaba dispuesto a casarme con él. ¿No eso me cómplice? ¿Estabas dispuesto? ¿O estabas obligado?» Elizabeth miró arriba para cumplir sus ojos. Había entendimiento y algo más. Una ternura que la hizo sentir que tal vez, ella podría encontrar no solo refugio aquí, sino la redención. «Gracias», ella susurró. «¿Por qué? Por no odiarme». Dan sonrió. Y eso era la primera genuina sonrisa que había visto desde ella llegó. «Elizabeth Hartwell», dijo, «yo creo tú y yo tenemos más en que tú sabemos. Nosotros estamos los dos aquí intentando de escapar. ¿Quién éramos obligados a ser? Quizás podamos encontrar quién estamos realmente, somos juntos». Fuera la nieve seguía a caer, cubriendo el pasado bajo un manta y ofreciendo la promesa de un mundo renovado cuando la tormenta pasó. El amanecer después de la tormenta de nieve reveló un mundo transformado. Elizabeth despertó a el sonido del silencio, un silencio tan profundo que parecía casi sólido, solo por la ocasional caída de la acumulación de nieve desde los pinos. Desde su ventana de Picteritus, ella vio un valle cubierto de un inmaculado blanca, donde cada árbol parecía como un cristal contra el claro azul. Cuando ella bajó abajo a la cocina, ella encontró a Dan y Ben hablando en bajo voz. Por encima una carta Dan sostuvo en sus manos. Ellos ambos miraron arriba mientras ella entró, y la expresión en sus rostros la hizo su corazón acelerarse. «Llegó con el correo de ayer, correo antes de la nieve», Dan dijo, sosteniendo la carta en a ella. «Ores a señorita Sarah Mitchell». Elizabeth inmediatamente reconoció el costoso papel y el familia Piton, familia escudo en la parte superior. Con las manos temblorosas, ella abrió el sobre y leyó. «Estimada señorita Mitchell, he aprendido de fuentes que un joven mujer, que la descripción de mi novio prometido puede estar estando en tu propiedad. Elizabeth Hartwell desapareció de Boston en preocupantes circunstancias, y su familia está desesperada por noticias. Ofrezco la suma de $750 por información que conduzca a su regreso a Boston. Yo estaré en Denver durante los próximos días y puede viajar inmediatamente tras recibir cualquier información. Atentamente, Richard Piton». Elizabeth let la carta caer sobre la mesa, sus piernas débiles.
$750 era una fortuna para la mayoría de personas, más que muchos ganaderos ganaron en 2 años. Él es en Denver, ella murmuró. Está cerca. Ben se sirvió café para todos, sus movimientos deliberadamente tranquilos. El buenas noticias es la nieve ha cerrado todas las carreteras. No nadie está consiguiendo en o fuera de aquí para los próximos días. Pero cuando la nieve se derrite, Elizabeth no terminó la frase. Dan dobló la cuidadosamente con cuidado y la en su camisa. Cuando la nieve se derrite, tú no estarás, será Sarah Mitchell, él dijo con firmeza. Y Richard Peaton encontrará la que cazar a alguien en Colorado es muy diferente de contratar detectives en Boston. Elizabeth buscó a él con sorpresa. ¿Qué haces? ¿Quieres? Me quiero decir, no solo en esto. Ben asintió en que estaba de acuerdo. Y hay leyes territoriales, leyes que pueden proteger a usted si sabemos cómo usarlos. Dan se levantó y se fue a un cajón del cual sacó un detallado mapa de la región. Él difundió por en la mesa, señalando hacia varias áreas marcadas con pequeñas X. Estas son lugares seguros, explicó. Las familias que conocemos que pueden esconder a alguien si es necesario. Y estos, él señaló a otros símbolos, son mirantes de donde podemos obtener advertencias de la llegada de... Elizabeth estudió el mapa, dándose cuenta que era mucho más elaborado que un rancho. Ya lo has hecho esto antes, ocultado a la gente. Hacemos lo que es necesario, Ben dijo con sencillez. Hay muchas de personas por ahí aquí quien necesita segundas oportunidades. Pero ¿por qué te ayudarme? Apenas conoces. Dan dobló el mapa y miró directamente a los ojos. Elizabeth, tú dijiste la noche que quieres vivir, que quieres ayudar a la gente. Bueno, aquí tienes tu oportunidad. Esto no es solo de esconderse de ti de petón. Se trata de unirse a algo más grande. ¿De qué tipo de algo? Ben y Dan intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa. Comunicación que habló de años de confianza. Hay una red, Dan comenzó con cuidado, de personas que ayudan a otros a escapar. Situaciones difíciles, familias indígenas, desplazadas por la expansión del ferrocarril, los trabajadores explotados por empresas mineras, mujeres que huyen o abusivos o como el Underground Railroad. Elizabeth preguntó, refiriéndose a el Red que había ayudado a esclavos a escapar al norte antes de la guerra. Algo como eso, Ben confirmado. Pero fuera aquí en el oeste, los peligros son diferentes. Y también las personas que necesitan ayuda. Elizabeth sentía algo remover en su pecho, no miedo, sino una extraña emoción. Su toda vida en Boston, ella tenía sentido que estaba desperdiciando sus días en trivialidades sociales, mientras todos alrededor ella, personas enfrentadas a problemas. ¿Qué haría implicaría? Preguntó. Primero, dijo, necesitamos establecer su identidad aquí. Como el legítimo heredero de Rancho de Jonathan Rancho, tú tienes derechos que Peyton no puede fácilmente impugnar. En segundo lugar, necesitamos enseñarte habilidades prácticas, cómo a realmente vivir y trabajar en el oeste, no como una visitando. Y tercero, Ben añadió con una sonrisa, necesitas decidir si estás listo para una vida en la que la comodidad viene después el propósito. Elizabeth miró afuera la ventana a las montañas cubiertas de nieve. En Boston, tenía todos los confort imaginables, pero ninguna real propósito. Aquí, en una casa sencilla, casa con 2 hombres, ella tenía conocido durante solo pocos días. Ella sintió más viva que nunca ha tenido antes. Hay una condición, dijo finalmente. Dan y Ben esperaron. Yo quiero aprender real medicina. Yo vi cómo tú te preocupaste por los caballos, cómo se tratar pequeñas. Si voy a ayudar a la gente, quiero ser útil. Dan sonrió.
no solo con los labios, sino con sus ojos. Elizabeth Hartwell, él dijo, creo vas a encajar en perfectamente bien en Colorado. En ese momento, agosto ráfaga de viento hizo la casa gemir suavemente, como si ella estuviera de acuerdo. Y Elizabeth, por la primera vez desde ella había llegado, sentía que ella podría haber encontrado no solo un refugio, sino un hogar. 3 semanas más tarde, como el primeros doradas del otoño comenzaron a caer como lágrimas de oro sobre el valle, Elizabeth despertó a un sonido que esperaba. Esperaba oír. Los cascos de los caballos cascos sobre la carretera conduciendo al rancho, muchas pezuñas en un determinado y constante ritmo. Estaba todavía oscuro y pálida, hora antes amanecer, en la que el mundo solo existe solo en tonos de gris. Elizabeth se vistió rápidamente y bajó abajo para buscar a Dan ya en la cocina, mirando desde la ventana con una expresión sombría. ¿Cuántos? Preguntó suavemente. 5 jinetes, 2 se quedaron en la entrada de la propiedad. Hay 3 están bien. Ben entró por la puerta, habiendo venido de El Granero, donde él había ido para comprobar los caballos. Red Hawk trajo una advertencia durante la noche. Él dijo, han estado en Silver Creek desde ayer, preguntando preguntas, ofreciendo dinero. El estómago de Elizabeth se tensó. Red Hawk estaba un joven Arapaho que prestó como uno de los contactos para la protección Red, que transmiten mensajes entre las diferentes familias y escondites en las montañas. ¿Ese es Pemberton? Preguntó, aunque ella ya sabía la respuesta. Sí, y él presentó documentos legales. Dan se alejó de la ventana. Elizabeth, hay algo que necesitas que saber. Pemberton afirma que tú estás legalmente casado. ¿Qué? Elizabeth se sintió el mundo dar vueltas. Eso es imposible. Aparentemente, tu padre firmó algunos documentos un matrimonio por apoderado. Algo parecido a eso. No sé si es legal, pero él tiene papeles que decir es. Ben obedeció con seriedad. Elizabeth se inclinó sobre la mesa, sintiéndose náuseas. El pensamiento de estar legalmente atado a Richard, incluso de la distancia, hizo su piel escalofríos. ¿Qué hacemos? Ella preguntó. Dan comprobó su pistola. Un revólver Elizabeth tenía solo visto una vez, mantenía en un escritorio. Irás a el escondite en el sótano, dijo. Ben puede llevarte a través la pasaje de vuelta pasillo. Recibiré ellos. No. La palabra vino de Elizabeth con una firmeza que sorprendió a ella. No voy a esconder como un niño. Elizabeth, no, Dan. Toda mi vida he huido de la confrontación. Deja que otros tomen decisiones por mí. Si Richard quiere llevarme de vuelta, él tener que convencerme enfrentarme a cara. Ben y Dan intercambiaron preocupadas miradas. Elizabeth, Ben dijo suavemente. Los hombres como Piton no suelen tomar no para una respuesta. Entonces es hora él aprendido. El sonido de los caballos se más cercano ahora. Elizabeth podía oír las voces de los hombres, el arroyo de silla de Semais, el resoplido de los animales después de la paseo cabalgata. Dan suspiró, reconociendo la determinación en sus ojos. Todo bien, pero seguimos mi plan. Tú estás, esposa, una compañera en la minería. Eso dará usted protección como una mujer y derechos de propiedad. Pero es solo una farsa, Elizabeth, pero una farsa que podría salvar tu vida. 3 golpes en la puerta resonaron en la casa. Dan tomó una profunda respiración, se enderezó los hombros y se dirigió a responder. Elizabeth se quedó en la cocina, pero se colocó en donde ella podía ver la puerta. Ben permaneció junto a su lado, en silenciosa presencia, ofreciendo apoyo. Dan abrió la puerta y Elizabeth vio a Richard Peyton por la primera vez en más de un mes. Él estaba impecablemente vestido incluso después del viaje, su oscuro traje sin unas arrugas, su pelo perfectamente peinado. Detrás de él, 2 hombres que parecían como detectives privados flanqueaban la entrada. El señor McCready,
La voz de Richard era educada, pero se tenía una autoridad que esperaba obediencia inmediata. Sí, soy Richard Peaton de Boston. Creo, mi esposa se queda en su propiedad. Elizabeth vio a Dan ponerse rígido casi de manera imperceptible. ¿Tu esposa? Elizabeth Hartwell Payton. Ella sufrió un ataque episodio y se marchó a Boston sin informar a su familia. Nosotros estamos muy preocupados por su salud. La implicación era clara y calculada. Si Elizabeth fuera declarada mentalmente inestable, Richard podría legalmente tomar decisiones por ella. No tengo miedo, estás equivocado, señor Peyton, Dan dijo con calma. Mi esposa es Elizabeth McCready. Richard sonrió, pero era una sonrisa frío como la montaña. Ah, sí. Lo oí sobre tu farsa. Muy creativa. Debo admitirlo. Pero tengo documentos aquí que demuestran Elizabeth Hartwell es mi esposa, casada por un apoderado. Firmó por su padre. Él hizo un gesto y uno de los detectives dio un paso adelante con un maletín. Yo también tengo un orden de el territorio de Colorado autorizándome a recuperar a mi esposa y llevarla de vuelta a Boston para recibir tratamiento médico. La sangre de Elizabeth sangre corría fría. Richard había pensado en todo, usado cada conexión, cada ley para su ventaja. Dan examinó los documentos. Su expresión no reveló nada. Impresionantes documentos, dijo finalmente. Pero tengo miedo que haya un pequeño problema. ¿Cuál problema? Dan dejó a un lado de la puerta y apareció Isabel. Apareció en su lado. Ella vio el destello del triunfo en los ojos de Richard, ojos, cuando vio la siguió inmediatamente por algo más oscuro, cuando él se dio cuenta cómo ella había cambiado. Elizabeth estaba la muñeca de porcelana muñeca de Boston. Sus manos tenían callos por trabajo. Su cara estaba bronceada por la montaña sol de la montaña, y sus ojos quemaban con una determinación Richard nunca visto antes. El problema, dijo Elizabeth, su voz clara y firme, es eso, Elizabeth Hartwell está muerta. Richard parpadeó. Claramente no esperaba esa respuesta. Lo enterré a esa persona hace un mes. Elizabeth continuó. La mujer de pie ante ti es Elizabeth McCready, esposa de Daniel McCready, socio en the Timber Creek Mining Company y un legal ciudadano del territorio de Colorado. Eso es ridículo, Richard. Pero Elizabeth pilló una nota de incertidumbre en su voz. Es la legal verdad, Dan. La producción de sus propios papeles. Nosotros tenemos un certificado de matrimonio matrimonial, documentos de propiedad, documentos de la mina y testigos a nuestra unión. Richard estudió los documentos. Su confianza comenzó a temblar. Incluso si eso fuera verdad, dijo lentamente. El matrimonio por tiene precedencia. Precedencia, Elizabeth dijo, tomando un paso adelante. Pero hay algo tus documentos no mencionan, Richard. Algo que hace tu supuesto matrimonio completamente inválido. ¿Y qué pasaría eso sería? Elizabeth sonrió, y eso era una sonrisa que podría tener hecho a su orgullosa. El hecho de que estás casado. El silencio que siguió. Las palabras de Elizabeth eran tan profundas que ella pudo oír el soplar susurrar a través de los pinos y la distante sonido del agua corriendo en el arroyo. Richard Peyton, pálido, su máscara de control se deslizando para un momento antes de logró recuperar. Eso es una grave y falsa, dijo, pero su voz se había perdido algo de su anterior autoridad. Es un verdad documentada, ¿verdad? Elizabeth respondió con calma. Ella había descubierto este secreto por casualidad semanas antes de su huida, cuando Mary Flanagan había comentado sobre rumores que circulaban entre los sirvientes de Boston. Mansiones de Boston. Dan miró a ella con una mezcla de sorpresa y admiración. Dándose cuenta, Elizabeth había mantenido esta información en una tarjeta en su manga. Te casaste Margaret Williamson en 1876. Elizabeth continuó en una ceremonia en Nueva York. Ella murió 2 años más tarde. Sí,
Pero tú nunca te divorciaste legalmente divorciado porque ella murió antes de el procedimientos finalizados. Técnicamente, Richard, estaban todavía casado hombre casado cuando tú intentaste de negociar por mí. Uno de los detectives detrás de Richard murmuró algo en su oreja, claramente preocupado por las implicaciones. Incluso si eso fuera verdad, Ricardo dijo, recuperando algo de su serenidad. No cambia el hecho de Elizabeth necesita venir a casa. Su familia está preocupada. Mi familia, Elizabeth interrumpida, consiste de mi padre, quien me vendió como ganado a sellar un negocio, y tú, un hombre que ve a las mujeres como propiedades a hacer coleccionar. Ella se acercó más cerca, y Richard involuntariamente tomó un paso atrás. Pero dejé meterte sobre mi nueva familia, Richard. Dan aquí perdida a su esposa y hijo a la milicia financiada por tus empresas. Ben allí es un veterano de guerra que lucha cada día para construir una vida digna, vida en un país que pregunta su humanidad. Y yo tengo finalmente encontrado un lugar donde puedo ser útil, donde puedo hacer la diferencia en las vidas de personas. Richard intentó recuperar el control de la situación. Elizabeth, no entiendes las realidades del mundo. Necesitas protección, estructura. Yo necesito libertad, dijo con firmeza. Y si tú realmente tú me respetar esa elección. ¿Amor? Richard se rió, pero era un sonrisa sonido. Elizabeth, el amor es un lujo para las personas que pueden permitírselo ignorar las realidades. No ofrecíte seguridad, prestigio social, comodidad, un jaula dorada, un respetable vida. ¿Respetable para quién? La voz de Elizabeth. La voz se elevó, llevando años de frustración a hombres que ganan dinero de la sangre de los trabajadores. A una sociedad que mide a el valor de una mujer valor solo por su capacidad para adornar un brazo de un hombre brazo. Dan tomó un paso adelante, sutilmente colocándose entre Elizabeth y Richard. Yo creo la señora ha hecho bastante clara, señor Peyton. Ella no ir contigo tú. ¿Y quién va a detener? Richard hizo un gesto para los dos detectives detrás de él. Yo tengo documentos legales, documentos que tener recién cuestionados sobre sólidos fundamentos, dijo una nueva voz. Todo se volvió para ver un delgado hombre acercándose al porche. Llevaba un sencillo pero bien cortado traje y llevaba un maletín de cuero maletín. Su cabello estaba peinado con esmero peinado, y había una autoridad en su postura. El juez Morrison, Dan dijo con evidente alivio. Daniel, señorita McCready. El juez se inclinó la cabeza respetuosamente hacia Elizabeth. Oí que había visitantes que hacían interesantes afirmaciones legales alrededor de aquí. Richard se enderezó, intentando de recuperarse su autoridad. Yo soy Richard Peyton de Boston. Tengo documentos aquí. He visto tus documentos, señor Peyton. Tengo curiosidad, documentos, teniendo en cuenta que incluyen un matrimonio por apoderado que nunca presentado en el estado de Massachusetts y un tribunal orden basada en testimonio que el supuesta esposa está mentalmente. El juez Morrison trepó al porche escalones. Imagina mi sorpresa al descubrir que la mujer en cuestión es no solo en plena de sus facultades, pero también una establecida legal propietario en este territorio. Eso es imposible. En el contrario, señor Peyton, Elizabeth McCready, antes Hartwell, es la heredero de Timber Creek Ranch, de acuerdo a la debidamente registrada testamento de Jonathan Hartwell. Ella también registrada en la Timber Creek Mining Company y la esposa de Daniel McCready. El juez sonrió. Todos el trámites está en perfecto estado perfecto. Richard miró a Elizabeth, a Dan, luego al juez, dándose cuenta que había superado en su propio juego. Esto no puede ser el fin de esto, dijo, pero la amenaza en su voz se desvaneciendo. En realidad puede y lo será. Juez Morrison dijo con firmeza. Y señor Peyton, le sugiero que abstenerse de hacer ningún más reivindicaciones sobre matrimonios por poder matrimonios.
teniendo en cuenta que una investigación más profunda, investigación sobre tu propia acuerdos matrimonial, podrían revelar irregularidades. Richard permaneció inmóvil durante un largo tiempo, dándose cuenta que había perdido. Sus ojos se encontraron con los de Elizabeth última vez, y ella vio allí no amor ni preocupación, sino el frío ira de un hombre acostumbrado a obtener lo él quería. «Esto no ha acabado, Elizabeth», dijo en voz baja. «Sí, lo es», ella respondió con calma. Fue el final el momento que elegí de vivir». Richard se volvió bruscamente y descendió el porche de escalones. Sus detectives le seguían. En pocos minutos, Elizabeth oyó el sonido de los caballos se desvaneciendo, llevándose con ellos su pasado y todas las cadenas que tuvo una vez atado a ella. Dan colocó un suave mano sobre su hombro. «¿Cómo estás, te preguntó. Elizabeth respiró profundamente el limpio aire. Sentirse por la primera vez en su vida que ella pertenecía a sí misma. «Libre», dijo simplemente. «Por fin libre». Llegó el invierno, llegó a Colorado como un gigante, envolviendo el valle en un blanco abrazo que parecía eterno. Elizabeth había aprendido a amar estos meses cuando el mundo se volvió en silencio y la vida se centró en ritmos esenciales, la calidez de la chimenea, el aroma de pan en la cocina, el larga noche pasada leyendo a la luz de la lámpara mientras el viento aullaba fuera como una antigua canción de cuna. Era diciembre cuando la abuela Willow llegó a Rancho. Elizabeth vio a su como una pequeña encorvada que caminando por la nieve, cargando un tallado bastón y un gastado bolsa de cuero. Halcón la acompañó a ella, con sus pasos silenciosos dejando huellas a los ancianos en la virgen nieve. «Abuela Willow», Dan explicó mientras observaban cómo acercarse desde la sala de sala-ventana, «se ve una de los últimos guardianes de tradicional Arapaho. Ella viene pocas veces al año para visitarla». Elizabeth entendió que visitar significaba mucho más que una simple. En los meses desde Richard se marchó, ella había aprendido sobre el Red de personas Dan y Ben ayudaron. Desplazados, familias indígenas, heridos y menores explotados menores, mujeres que huyen de situaciones. Abuela Willow estaba una crucial enlace en esta cadena de protección y curación. El anciano trepó al escalones con dignidad a pesar de su avanzada edad, sus ojos oscuros como noches sin luna. Estudiadas Elizabeth con una intensidad que parecía ver a través de piel para el alma. «Así que tú estás el que vino del este», ella dijo con cuidadosamente pronunciado inglés. El Jonathan dejó a cuidar de la tierra». «Sí, señora», Elizabeth respondió, sintiéndose extrañamente como un niño al ser examinado. Abuela Willow sonrió, transformándose su arrugado rostro en un mapa de bondad. «Jonathan habló de ti en sus últimos días. Él dijo que tú había el corazón de un sanador, pero que tú no sabías aún todavía». Elizabeth sentía un escalofrío. Su tío había muerto meses antes su llegada. ¿Cómo podría él hablado de ella? «Yo no entiendo». Jonathan vio lejos. Él vio más allá los ojos muestran. El anciano entró a la casa cálidamente, saludó por Dan y Ben. Él dijo una joven mujer vendría a venir del este con heridas que solo la tierra podría sanar, y ella podría sanar otras heridas en a cambio. Más los siguientes días, Elizabeth observó a la abuela Willow trabajar. La anciana había traído con ella una colección de hierbas, raíces y conocimiento que parecían de fechar a los comienzos de tiempo. Ella enseñó sobre las plantas que crecían en las montañas, que curaban los dolores de cabeza, las cuales los ayudaron con lesiones, cuáles los se calmaron La medicina no solo sobre el cuerpo, la abuela Willow diría decir mientras ella preparaba una mezcla de hojas secas. Es aproximadamente equilibrar todo, el cuerpo, mente, espíritu, lugar en el mundo. Elizabeth absorbía cada palabra, cada gesto. Ella tenía una aptitud natural, aptitud para identificar plantas y recordar sus propiedades. Sus manos, antes suaves por una vida de privilegios,
Había desarrollado una sensibilidad por sentir la textura de las hojas, para mezclar remedios en la exacta proporción. Usted tener un don, abuela Willow dijo una tarde, mientras observaba a Elizabeth preparar un ungüento para ver articulaciones. Manos que saben cómo curar, un corazón que entiende el dolor. ¿Cómo puedo tener un regalo? Nunca he estudiado la medicina. La verdadera medicina no proviene de libros. Viene de conectar con la vida, con el crecimiento, con los ciclos de la tierra. Los ancianos tocó el pecho de Elizabeth, pecho por encima su corazón. El conocimiento está aquí, aquí. Siempre. Así estuvo durante una especialmente intensa tormenta de nieve en enero que Elizabeth hubo su primera verdadera oportunidad de probar este conocimiento. Red Hawk llegó en el mitad de la noche llevando un herido menor en su espalda. El hombre había estado en un accidente en un mina en las afueras de Silver Creek. Un viga había caído, aplastando su pierna y dejándolo una profunda herida en su brazo. La médico más cercano está en Denver, dijo con severidad, mientras examinaba las heridas. Y con esta ventisca no hay no tiempo, dijo, sorprendiendo a todos con la firmeza en su voz. Puedo ayudar. Ella trabajó en toda la noche con la abuela Willow, guiándola en susurros. Ella limpió las heridas, aplicó remedios a base de remedios para prevenir infecciones, y estriado la pierna con tablas y vendajes. Sus manos se movían con una seguridad que ella no conocía, ella poseía, como si ellos estuvieran recordando Los menores sobrevivió. Más que eso, él hizo una recuperación. Algo que sorprendió incluso a la abuela Willow. Tú tienes más que un regalo. El anciano le dijo a Elizabeth a la mañana siguiente. Tú tienes una vocación. Una vocación, un propósito el Espíritu te dio. En Boston, vivías una vida que era no tuya. Aquí, tú estás viviendo la vida que siempre significado a ser tuya. En las semanas que siguiente, la reputación de Elizabeth, reputación como una sanadora, se extendió por toda la región. La gente vino de lejos y todos los rincones. Los mineros con pulmones dañados por el polvo, mujeres con difíciles partos, niños con fiebre que no bajar. Elizabeth les dio la bienvenida a todos, aprendizaje constante, aprendiendo, desarrollando intuiciones que sorprendían. Dan la observaba su transformación con algo que fue más allá la admiración. Había una ternura en su mirada cuando él vio su cuidado por un niño. Respetar cuando ella hizo difíciles sobretratamientos, y algo más profundo que ni de ellos todavía había el valor de nombrar. Una tarde, después de un especialmente largo, y cuidando de una familia con gripe, Elizabeth y Dan se sentaron en el porche a pesar del frío, mirando las estrellas que brillaban con claridad en el seca montaña. ¿Has algún arrepentimientos? Preguntó suavemente. ¿Sobre qué? Sobre irnos a Boston. La vida podría tener tenido. Elizabeth pensó durante un largo momento, mirando la media luna colgando sobre las lejanas cumbres. ¿Sabes la diferencia entre la vida yo tendría tener tenido y la vida que tengo? Ella dijo finalmente. Dan esperó. En la vida yo querría tenido. Yo sería estar un adorno en otro hombre. En la vida que tengo, yo estoy construyendo algo que importa con mis propias manos. Ella se volvió a él, y en la luz de las estrellas, Dan vio algo en sus ojos que hizo su corazón acelerarse. Dan, tú salvado. Tú no solo esconderme de Richard. Tú salvaste de una vida que habría matado lentamente, día a día. Elizabeth, él comenzó, pero ella colocó un dedo en sus labios. Déjame terminar. Yo sé que todavía llevas a María y Thomas en tu corazón. Yo sé que no preparado para amar de nuevo, pero yo quiero que sepas que lo siento por ti no ha nada que ver con la gratitud o conveniencia. Lo ha que ver con reconocer un alma que coincide mi propia. Dan tomó su mano, entrelazándola sus dedos con los de ella. Elizabeth, tú no tener que decir nada ahora mismo. Solo quería que lo supieras. Ellos se sentaron en silencio,
sosteniendo las manos debajo de las estrellas. Dos corazones, corazones aprenden. Lentamente aprenden a confiar de nuevo. Y en las montañas alrededor ellas, el viento susurraba antiguos secretos de un amor que crece lentamente, como las raíces que se extienden hasta que encuentran sólido. La primavera llegó a Colorado como un susurrada. Primero en pequeñas señales que solo ojos atentos podrían reconocer. Un diferente olor en el aire, nieve derretirse más rápido sobre el sur. La aparición de valientes pequeñas flores que se abren paso a través los últimos restos del invierno. Elizabeth había aprendido a leer estos mensajes de la tierra durante el mes pasado con la abuela Willow. Ahora caminando por los campos alrededor del rancho en un marzo, ella recogió el primeras hierbas de la temporada. Rellena su cesta de mimbre cesta con tiernas hojas y raíces que habían sobrevivido al frío. Era en esta caminata matutina paseo que Dan encontró a ella, arrodillado junto a un arroyo donde pequeñas blancas florecen. Sanguinaria ella había aprendido. Estaban emergiendo de él todavía parcialmente congelado. ¿Has encontrado lo estabas? ¿Estabas, buscabas? Preguntó él, acercándose con pasos de modo que no asustar a los pájaros que estaban empezando a cantar en las cercanas. Siempre, siempre encontrar más que estoy buscando. Elizabeth respondió, buscando hacia él. La mañana sol lo iluminó iluminándola su rostro, resaltando los cambios los meses en Colorado traído. Pecas doradas en su nariz, líneas de risa arrugas alrededor de sus ojos, una serenidad ella nunca poseído en Boston. Elizabeth, Dan dijo, y estaba allí había algo diferente en su voz, una decisión tomada. Hay algo que quiero que te dé. Él la llevó a ella abajo un camino que ella nunca tomado antes, serpenteando a través de un bosquecillo de pinos hasta que alcanzaron un pequeño abrigado. En el centro del claro, alguien había plantado un jardín. Estaba no jardín. Plantas medicinales crecían junto por con nativos. Había un pequeño altar de piedra en el centro decorado con objetos que hablaban de dos culturas unidas en armonía. Una simple cruz de madera junto a un receptor de sueños cazador tejido con hilos de colores hilos. María plantó esto, Dan dijo en voz baja. Esto fue nuestra manera de honrar tanto sus tradiciones y las mías. Elizabeth caminó lentamente por el jardín, reconociendo muchas de las plantas abuela Willow había enseñado a identificarse. Ella sentía la presencia de María presencia allí, no como una fantasma, sino como un espíritu del amor que todavía bendice este lugar. Es hermoso, ella susurró. Ella solía decir que las plantas no distinguir entre personas. Ellas curan a quien quiera que necesita curación, sin importa el color de su piel o sus creencias. Dan se arrodilló por el altar, tocando la cruz de madera. Yo quería traerte aquí porque es hora. ¿Es hora de qué? Dan se levantó de pie, y a Elizabeth con los ojos que brillaban con lágrimas contenidas. El tiempo para dejar a María y Thomas. Ellos siempre están en mi corazón, pero él alcanzó a la mano de Elizabeth. Mi corazón tiene espacio para más amor. Ahí tiene espacio para ti. Elizabeth sentía sus propias lágrimas comenzar a caer. Ella había esperado por estas palabras, pero ahora que ellos han venido, la emoción sorprendió a ella con su intensidad. Dan, yo sé nuestro matrimonio comenzó como protección, pero Elizabeth, en algún lugar entre protegerte a ti de Peyton y vigilándote, cuidar por personas, yo caí no con el dama. Estabas, pero con la valiente mujer en la que te has convertido. Elizabeth conmovida hacia él, colocando sus manos sobre su pecho, sentir un corazón que latía con fuerte como ella propia. Me enamoré en él también, dijo, con el hombre que me enseñó que la bondad es no debilidad, quien mostró cómo amar un lugar, cómo pertenecer a algo más grande que mí mismo. Dan sostuvo su cara en sus manos, limpiándole sus lágrimas con sus pulgares. Elizabeth McCready, dijo, sonriendo a través de sus propias lágrimas.
¿Lo harás casarte contigo de realidad ahora ves? Sí, respondió ella, riendo a través de sus llantos. Sí, sí, sí. Besaron allí en el jardín con flores silvestres, flores floreciendo alrededor sus pies y la primavera, sol primaveral, bendiciendo su unión. Y Elizabeth sabía con la certeza de que viene de él corazón que él había encontrado no solo el amor, sino su verdadero lugar en el mundo. 3 semanas más tarde, el 1 dorada de abril, Elizabeth y Dan se casaron de nuevo en una ceremonia que honró tanto sus tradiciones y su futuro. Abuela Willow oficiado junto con el juez Morrison, creando una unión que bendijo no solo 2 corazones, sino 2 caminos de ver el mundo. Ben sirvió como testigo de Dan testigo, Red Hawk como Elizabeth, la pequeña comunidad que habían construido, mineros y sus familias, los vecinos ganaderos, miembros de las tribus locales reunido para celebrar no solo una boda, sino la creación de una familia unida por amor y propósito, común propósito. Elizabeth llevaba un sencillo blanco de algodón que ella tenía ella misma, decorado con bordados que la abuela Willow había enseñado. En su cabello, ella llevaba flores silvestres, flores recogidas en la mañana de la ceremonia. Había no ningún diamantes ni seda, pero había algo infinitamente más precioso, autenticidad. Cuando se intercambian votos, ellos no recitaron palabras escritas por otros, pero promesas que vinieron directamente de sus corazón. Te prometo honrar no solo a quien tú eres hoy, Elizabeth dijo, pero quién eres estás convirtiéndote cada día. Te prometo que estar tu compañero en construir una vida que importa, que deja el mundo un poco mejor que lo que encontramos. Te prometo proteger tu libertad tanto como pueda, como nuestro amor. Dijo. Te prometo que estar el tierra donde puedes crecer, el viento que te ayuda a volar, como el sol puesta por las montañas, pintando el cielo con tonos de rosa y oro. Elizabeth bailó con su verdadero marido bajo las estrellas. La música vino de un violín tocado por Ben y un nativo flauta en las manos de Red Hawk, creando una melodía que parecía ser nacida de la tierra misma. Y Elizabeth, que había una vez estado una muñeca de porcelana en un escaparate vitrina, bailaba descalzo sobre la hierba con suciedad debajo de sus uñas y alegría corriendo por sus venas como nueva sangre. Ella había encontrado no solo la libertad, sino un propósito, no solo amor, sino hogar. El verano de 1880 trajo desafíos que pusieron a prueba todo Elizabeth había aprendido sobre la fuerza y la comunidad. El Timber Creek Mining, que ella y Dan habían transformado de una simple operación en una oferta que ofrece salarios justos, salarios y condiciones de trabajo seguras condiciones, comenzó a atraer atención, no deseada atención de grandes empresas que vieron su enfoque humanitario, enfoque como una amenaza para el modelo de explotación que dominó la región. Fue en un julio caluroso en la que llegaron. Elizabeth estaba en su clínica improvisada, un anexo construido en el lado de la casa principal cuidado de un hijo menor de edad, hijo que tenía, se le había roto el brazo, cuando Ben entró con una expresión sombría. Dile, Elizabeth, que necesitas ver esto. Afuera, un grupo de unos 20 hombres se habían reunido en la patio principal, patio del rancho. Ellos no mineros locales. Elizabeth sabía a ellos por nombre y historia. Estos eran hombres de fuera de ciudad con ropa cara y actitudes que hablaban de autoridad. Dan estaba en el porche hablando con lo que parecía ser el líder del grupo, un hombre alto, hombre con un bigote bien recortado vestido un traje que costó más que la mayoría de familias ganaban en un año. Señor McCready, el hombre voz, se escuchó el tipo de cortesía. Elizabeth reconoció de Boston. Yo soy Harrison Wells, un representante de la Continental Corporation. Nosotros estamos interesados en adquirir sus operaciones. No es no para venta, Dan respondió simplemente. Wells sonrió, pero era una sonrisa que no llegó a sus ojos. Todo está en venta, señor McCready. Está solo una cuestión de precio.
Nosotros estamos preparados para ofrecer un muy generosa. Elizabeth se acercó, quedándose junto a Dan. Ella sentía la mirada de Wells, examinaban, calculándola, clasificándola. Y tú debes estar el famosa Miss McCready. He oído hablar de tus interesantes actividades médicas. Hubo algo desagradable en la forma, él dijo interesante. Una implicancia que envió un escalofrío de peligro por la espina dorsal. La señora McCready, ella corrigió con calma. Y sí, corro una clínica para la comunidad. Fascinante. Aunque estoy preocupado que alguien sin formación médicas credenciales está practicando medicina. Existen, podría ser implicaciones. La amenaza era sutil pero clara. Wells había hecho su tarea. Él sabía exactamente dónde solicitar aplicar la presión. Señor Wells, Dan dijo, su voz endureciéndose. Yo creo hemos hecho nuestra posición clara. La propiedad no en venta. No estaré directo. Entonces, Wells hizo un gesto a los hombres tras él. Continental tiene contratos para suministrar carbón para 3 nuevas líneas. Necesitamos todos la producción de esta región. Tu pequeña esta interfiere con nuestros planes. Nuestros mineros son libres para trabajar donde ellos elijan, Elizabeth dijo. Si ellos elegir trabajar con nosotros, es porque ofrecemos mejores condiciones. Ah, sí. Salarios justos, horarios humanos, horas, atención médica gratuita. Wells hecho cada palabra sonara como un insulto. Muy noble. Pero las economías no funcionan en la nobleza, señora. Ellos corren con la eficiencia. Y lo que si nuestra eficiencia proviene de tratar nuestros trabajadores como seres en lugar de equipos? Dan preguntó. Wells se rió un frío sonido metálico sonido. El señor McCready tiene hasta el final de mes para reconsiderar nuestra oferta. Después de eso, bueno, ocurren. El equipo se rompen, la gente se lesiona. Esto sería ser una pena si algo pasara a tu bonita clínica, Sora McCready. Elizabeth sintió la ira en sus venas como fuego, pero Dan colocó un suave mano sobre su brazo, una silenciosa advertencia. Nosotros entendemos su posición, señor Wells, Dan dijo con calma. Ahora bien, si tú no importa, tenemos que trabajar qué hacer. Wells estudió a los ambos durante un largo momento. Luego asintió a los hombres. Mientras ellos se marchaban, él se volvió una última vez. Oh, y la señora McCready, podría interesarle saber que ciertas personas en Boston siguen muy interesados en noticias de ti, personas con considerables recursos. Después de se marcharon, Elizabeth y Dan se quedaron en silencio durante un largo tiempo. Por fin Ben se unió a ellos en el porche. Vuelvan, dijo simplemente. Dijo Dan, y la próxima vez no solo vendrán a hablar. ¿Qué hacemos? Elizabeth preguntó. Dan miró a las montañas, luego en la clínica donde él podría ya ver a la gente reuniéndose para las citas de la tarde. Hacemos lo que hemos hecho. Nosotros proteger a nuestra familia, nuestra comunidad. Esa noche se reunieron con Red Hawk, la abuela Willow y varios otros miembros de la protección. El plan que surgió de esa reunión fue audaz y arriesgada, pero nacido de la misma determinación que había llevado Elizabeth al continente en buscando de libertad. Si Wells quiere una guerra, Elizabeth dijo, que va a encontrar lo que subestimó a quien está enfrentado. En las semanas que siguiente, la comunidad se movilizó de formas que sorprendieron incluso a Elizabeth. Los mineros de otras comenzaron a llegar, buscando las justas condiciones que Timber Creek ofrecía. Familias se trasladaron a la zona, construyendo casas sencillas pero sólidas, creando una red de apoyo. Elizabeth amplió su clínica, formando a otras mujeres de la comunidad en atención sanitaria. La abuela Willow impartió talleres sobre medicina tradicional,
creación de una síntesis de conocimiento que benefició a todos. Y cuando Wells regresó al final de julio con más hombres y más amenazas explícitas, él encontró no una operación vulnerable, sino una comunidad preparada para defender no solo su tierra, sino su de vida. La verdadera batalla era apenas comenzando. La final comenzó un agosto, mientras el sol estaba todavía pintando las montañas de rosa y oro. Elizabeth se despertó a el sonido que había aprendido a temer. Muchos caballos que se acercan a un rápido y ritmo rápido. Esta vez, Wells no vino a negociar. Él trajo con él no solo hombres de minería continental minería, pero también dos alguaciles federales. Y a horror de Elizabeth Horror, un figura con cabello gris y una postura autoritaria, su padre. El juez Edward Hartwell se retiró de la especial que había parado en la Silver Creek, como si fuera el dueño del territorio. Incluso de una distancia, Elizabeth podía ver el fría determinación en sus ojos, la misma expresión que tenía en tribunal cuando él estaba de a dar a una sentencia que cambiar las vidas para siempre. Elizabeth, Dan murmuró, mientras observaba el acercamiento a través de la ventana. No tener que enfrentarte a él. Sí, lo hago. Su voz era firme, pero Dan podría sentir la tensión en sus hombros. Corrí una vez. Esta vez voy a quedarme y lucharé. Ben se unió a ellos en el porche junto con Red Hawk y varios otros miembros de la comunidad, miembros que habían venido a primera señal de problemas. Fue reconfortante, Elizabeth pensó, estar rodeada de personas que han elegido por estar allí, quien luchar contra su, no fuera por obligación, sino por amor. Wes Hartwell ascendió al porche escalones con la misma confianza que tenía una vez intimidado a Elizabeth en Boston. Sus ojos examinaron fríamente, notando cada cambio, las manos, el sencillas vestido de algodón, el doradas pecas de la montaña sol. Elizabeth, su voz llevó décadas de autoridad. Yo que atete a casa. Estoy en casa, ella respondió con calma. Esta farsa ha ido demasiado tiempo. Ya has causado a la familia suficiente vergüenza. ¿Qué vergüenza, padre? La vergüenza de tener una hija que eligió su propia vida. Bueno, dio un paso adelante, produciendo una serie de documentos. La señora McCready, si eso es lo prefieres a llamarte llamado, yo tengo varios cargos aquí. Practicar sin una licencia. Operar un negocio sin la adecuado permisos. Y ahí hizo una pausa dramáticamente. Preguntas relativas a la legalidad de su matrimonio. Elizabeth sentía su sangre correr fría. ¿Qué preguntas? Una de las federales mariscales dio un paso adelante. Un hombre delgado, hombre con ojos de comadreja ojos. Preguntas han planteadas al sobre si el señor McCready había la autoridad para casarse. Teniendo en cuenta él puede todavía ser legalmente casado con su primera esposa en ley tribal. Era una cruel y calculada manipulación de el matrimonio, leyes matrimoniales, leyes entre diferentes culturas. Elizabeth reconoció la cruel de la trampa, incluso si ellos demostraron que falsas. El proceso podría tardar meses, dejándola la vulnerable. Además, el juez continuó, hay la cuestión de tu salud. Correr de casa, rechazar un respetable matrimonio. Estos medicamentos poco ortodoxos, actividades médicas, todos sugieren una inestabilidad que requiere la intervención de la familia. Elizabeth miró a su padre y vio en él no al hombre que tuvo una vez protegiendo a de las pesadillas, pero un extraño dispuesto a destruirla su felicidad para mantener las apariencias. Padre, ella dijo, su voz quebrándose solo ligeramente. ¿Lo tú realmente crees que estoy loco? ¿O estás tú solo intentando de recuperar el control sobre algo que nunca tuyo ha...? El juez Hartwell dudó durante un momento, y Elizabeth vio algo temblar en sus ojos, pero luego se endureció de nuevo. Elizabeth, no entiendes las consecuencias de tus acciones.
Necesitas de devolver a Mary correctamente y asumir tus responsabilidades. Mis responsabilidades están aquí, dijo Elizabeth, señalando hacia la clínica, a las personas reunidas a su alrededor ella. Para las familias que dependen de la atención médica, atención que proporciono. Para los mineros que han finalmente encontrado un trabajo digno, trabajo. Para una comunidad hemos construido sobre el respeto mutuo y el silencio se rompido por un voz inesperada voz. La abuela Willow emergió de detrás del grupo, caminando con su ancestral dignidad hasta que ella se mantuvo entre Elizabeth y los hombres que habían venido a ella. Tú habla de leyes, dijo el anciano, dijo con cuidadosa pero enérgico inglés. Pero hacer no sabes la ley de la tierra. La ley de la tierra dice que ella quien cura pertenece donde la curación es necesaria. Wells intentó de desestimar a ella con un impaciente, pero la abuela Willow continuó, su voz ganando fuerza. Esta mujer salvó a mi nieto cuando una fiebre casi lo... Ella salvó a los niños de menores de edad cuando sus pulmones estaban llenos de polvo. Ella ha traído bebés al mundo cuando las comadronas podían no llegar a tiempo. Ella miró directamente al juez Hartwell. ¿Usted llamada esto locura? Entonces todos madre está loca. Todo sanador está loco. Red Halcón dio un paso adelante, seguido por varias familias. Una por una comenzaron a hablar en inglés, en español, en arapaho, contando cómo Elizabeth había tocado sus vidas, salvado a sus hijos y ofrecido esperanza cuando todo parecía perdido. Thomas O'Brien, un menor de edad menor cuya hija Elizabeth se había curado de la neumonía, cese su sombrero y se dirigió al juez Hartwell. Su señoría, con toda la respeto, si la señora McCready está loca, entonces yo necesito más locura en el mundo. Mi Katie estaría a estar muerta si no por ella. Sarah Martínez, una joven madre hispana, mantuvo al bebé Elizabeth, había ayudado a traer al mundo. Ella es una santa, ella dijo en español, y luego repitió en inglés. Ella es una santa. No puedes tomar nuestro santa. Juez Hartwell miró a su alrededor y vio decenas de rostros, hombres, mujeres, niños de todas las edades y orígenes, todos los unidos en defensa de su hija. Por un momento su máscara de autoridad se tambaleó. Elizabeth, dijo más en voz baja. Tú no entiendes, Richard. Richard, no rendirse. Él tiene influencia, recursos. Si no devolver voluntariamente, entonces él lo hará tener que venir y llevarme por la fuerza. Dijo Elizabeth, su voz ganando un fuerza que sorprendió incluso a sí misma. Y él descubrirá que yo no ya más el miedo niña que él conocía en Boston. Dan dio un paso más cerca y se quedó firmemente junto a Elizabeth. Joyce Hartwell, dijo respetuosamente, no entiendo que quieres proteger a tu hija, pero ella no necesita protección de la vida que ella eligió. Ella necesita protección de una vida que fue obligada a ella. ¿Y quién eres tú? El juez estalló. Un agricultor sin estudios para decirme cómo cuidar por mi hija. Yo estoy el hombre que ella escogió amar. Dan respondió con calma. Y a quien la ama a ella por quien ella es, no por quien otros quieren ella ser. Bueno, dándose cuenta, él estaba perdiendo el control de la situación. Señaló a las federales. Basta de sentimentalismos, dijo seca. Tenemos documentos legales. La señora Hartwell está regresando a Boston, voluntariamente o no. Fue entonces que el juez Morrison apareció, caminando con calma hacia el grupo, mientras si en un paseo matutino un paseo. Oh, Wells, dijo alegremente. ¿Qué coincidencia para encontrar tú aquí? Yo estaba buscando estaba buscando. Wells palideció ligeramente. El juez Morrison, yo no estaba al tanto que usted estabas en la zona. Oh, he estado muy ocupado últimamente, investigando algunas irregularidades. Morrison produjo una carpeta de documentos. Por ejemplo, he descubierto que Continental Mining ha estado operando varias minas sin la adecuado permisos. Y entonces hay la cuestión de los trabajadores que fueron despedidos el mes.
Eso es ridículo. Y luego están estas cartas fascinantes, continuó Morrison, produciendo un paquete de corresponsales intercambiados entre usted y ciertos funcionarios en Denver sobre eliminar obstáculos para operaciones de Continental. Su definición de obstáculos es muy interesante, señor Wells. Elizabeth vio a Wells intercambio miradas con el agente. El impulso estaba cambiando. Y usted, juez Hartwell, Morrison se volvió a el padre de Elizabeth. Mientras yo un gran respeto tu posición en Massachusetts, usted debe entender que aquí en el territorio de Colorado tenemos nuestras propias leyes, y las leyes reconocen a Elizabeth McCready como un adulto, legalmente casado, y que ejerce un negocio. Pero los cargos de actividades práctica médica, uno de las federales han desestimado. Desestimado, Morrison dijo simplemente. El territorio tiene una muy específica política en relación con atención en zonas rurales. Cualquier persona con conocimientos puede proporcionar atención básica, atención donde médicos no disponibles. Y tengo aquí, he producido más documentos, declaraciones de 3 médicos que atestiguan a la señora McCready. Elizabeth sentía las lágrimas de alivio en sus ojos. Morrison había anticipado cada movimiento, protegiendo cada flanco. Wells, dándose cuenta que había perdido, hizo un último intento. Esto no ha acabado. Continental tenía recursos, Morrison corregido. No tengo temo, varios de sus operaciones están ahora bajo investigación por diversas infracciones. Yo sospecho que estarás muy ocupado con abogados en los próximos meses. El juez Hartwell miró en su hija durante un largo momento. Elizabeth vio en él el conflicto entre el padre que quizás todavía amaba a ella y el hombre que no aceptar que ella había crecido más allá de su control. Elizabeth, dijo finalmente, su voz entremezclada de una tristeza que ella nunca ha oído antes. Si esto es realmente tu opción, padre, es mi elección. Él asintió lentamente, y luego se volvió y caminó de vuelta hacia su carruaje sin otra palabra. Cuando el último de los caballos había desaparecido por el polvoriento camino, Elizabeth dio la vuelta hacia la comunidad que había reunido para defenderla a ella. Ella vio rostros sonrientes, ojos que brillaban con lágrimas de alegría, los brazos extendidos en abrazos. Pero más que eso, ella vio a su familia. No la familia sangre tenía dado ella, pero la familia su corazón había elegido. Dan envolvió a ella en sus brazos y ella dejó llorar, no por tristeza, sino por alivio, de la gratitud, del desbordante amor. Es acabado, susurró en su oído. No, ella dijo, mirando hacia las montañas ella ahora llamaba hogar. Es solo comienzo. 2 años más tarde, verano de 1882, Elizabeth McCready estaba de rodillas en su jardín cuando ella oyó la primer llanto. No fue el llanto del dolor, ella sabía muy bien por la clínica, pero algo diferente, más nítido, más urgente, más nuevo. Ella se levantó rápidamente, limpiándose la suciedad de sus manos en su del delantal, y corrió hacia la casa donde Margaret O'Connor, la esposa de uno de los mineros más mineros, había estado trabajando durante casi 12 horas. «Es un niño», gritó Sarah Martínez, que se había convertido en asistente de Elizabeth en la más partos. Un fuerte, sano niño. Elizabeth entró a la habitación justo mientras Sarah colocó al bebé, limpió y lo envolvió, en su agotado pero radiante de suba. El momento nunca falló en conmoverla a ella. Qué mágico momento en el que una nueva vida surgió en el mundo, trajo consigo con infinitas posibilidades. «Es perfecto», Margaret susurró, con lágrimas corriendo por su rostro mientras ella examinaba cada de su hijo dedos. «Dedos. ¿Qué pasará? ¿Llamarás llamar? ¿Le vas a poner de nombre?», Isabel preguntó, mirando a la madre signos de con la competencia que 2 años de constante práctica se habían refinado. «Jonathan», Margaret dijo con una sonrisa, «en honor de hombre que te trajo a nosotros». Elizabeth sentía su corazón se le encogió de emoción.
Su tío habrá estado orgulloso de saber su nombre, estaría a ser llevado por una nueva generación, nacida en libertad. Cuando ella se fue a los O'Connors para descansar, Elizabeth dio un paso fuera al porche y encontró a Dan esperando por ella con una taza de té y esa sonrisa que todavía la hizo su corazón acelerarse después de todos estos meses de verdadero matrimonio. ¿Otro más? Preguntó, envolviendo a en sus brazos. ¿Otra más? Ella confirmó, respirando en el aroma de pino y flores silvestres, flores que se habían sinónimo de hogar. El 17 tuvo bebé desde que llegamos. El 17º, Dan se rió. Tendremos que ampliar la escuela pronto. ¿La escuela? Elizabeth sonrió ante el pensamiento de la pequeña construcción de madera edificio que habían construido el anterior año, donde ella ahora enseñaba no solo a niños de la comunidad niños, sino también a los adultos que nunca habían tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. Ben dijo que esta semana habían llegado 3 familias más, señaló Dan, señalando las nuevas casas que salpicaban el valle. Mineros de una explotación cerrada cerca de Denver. Se enteraron de nuestras condiciones de trabajo. La cooperativa Timber Creek había crecido mucho más allá de sus sueños originales. Lo que había comenzado como una pequeña mina de carbón se había transformado en una próspera comunidad que atraía a trabajadores de toda la región. No solo por la promesa de salarios justos y condiciones seguras, sino por la oportunidad de vivir con dignidad, de criar a los hijos en un lugar donde el valor de una persona no se medía por el color de su piel o su origen. ¿Y la abuela Willow? Preguntó Elizabeth. ¿Cómo está reaccionando ante los recién llegados? Dice que soñó con ellos hace semanas, se rió Dan, que la tierra le había dicho que vendrían más curanderos. Elizabeth sonrió. La anciana Agabyo se había convertido no solo en su mentora en medicina tradicional, sino en una especie de abuela adoptiva para toda la comunidad. Su sabiduría y sus historias unían a personas de orígenes completamente diferentes en una familia elegida. Dan, dijo Elizabeth, acurrucándose más en sus brazos. A veces todavía no puedo creer que esto sea real, que hayamos logrado construir algo tan hermoso. Tú lo has conseguido, la corrigió él, besándole la coronilla. Tú plantaste las semillas de todo esto cuando tuviste el valor de elegir quién querías ser. Elizabeth pensó en la mujer que había sido en Boston, silenciosa, obediente, viviendo una vida prestada de otras personas. Le parecía una vida anterior, como si perteneciera a otra persona completamente diferente. Tengo noticias, dijo Dan en voz baja. Hoy ha llegado una carta de Denver. Elizabeth se apartó ligeramente para verle la cara. ¿Qué tipo de noticias? Dan sonrió, pero había una profunda emoción en sus ojos. El territorio ofrece incorporar oficialmente nuestra comunidad, reconocer Timber Creek como ciudad y... Hizo una pausa. Quieren que seas la primera doctora oficial de la región. Elizabeth sintió que el mundo daba vueltas. Ser médico oficial significaría el reconocimiento legal de todo por lo que había luchado. La validación de todos los conocimientos que había adquirido a lo largo de años de estudio práctico y la orientación de su abuela Willow. No tengo un título oficial de medicina. Tienes algo mejor, dijo Dan con firmeza. Tienes 2 años de experiencia salvando vidas, trayendo bebés al mundo, curando heridas que los médicos de la ciudad decían que eran imposibles de curar. Tienes el respeto de toda una comunidad. Elizabeth miró a su alrededor, al valle que ahora consideraba su hogar. Vio la clínica que habían ampliado 3 veces, la escuela donde niños de diferentes culturas aprendían juntos, las casas sencillas pero dignas, donde las familias construían un futuro mejor. Y si acepto, dijo lentamente, significa que otras mujeres podrán seguir el mismo camino, que otras Elizabeth, atrapadas en jaulas doradas, podrán descubrir que tienen alas. Exactamente. En ese momento, Ben salió del granero, les saludó con la mano y gritó, «Elizabeth, hay una joven en la estación preguntando por trabajo como profesora. Dice que ha venido desde Chicago después de leer sobre nuestra comunidad en el periódico». Elizabeth y Dan intercambiaron miradas cómplices. La historia se repetía, pero esta vez con un final diferente. «Parece que nuestra familia vuelve a crecer», dijo Elizabeth,
dirigiéndose ya a la casa para coger su chal e ir a conocer a la recién llegada. Mientras caminaba por el polvoriento camino hacia Silver Creek, Elizabeth reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta allí. Había dejado Boston, huyendo de una vida que no era la suya. En Colorado había encontrado no solo libertad, sino también un propósito. No solo amor, sino también una forma de convertir su propia curación en la curación de los demás. Las montañas se alzaban a su alrededor como guardianes eternos, cambiando de color con la luz del atardecer. El aire traía el aroma de las flores silvestres y la promesa de una lluvia vespertina que nutriría los jardines. Y Elizabeth McCready, antes Elizabeth Hartwell, caminaba con paso firme hacia el futuro que había elegido construir. Un futuro en el que las mujeres pudieran ser algo más que adornos, en el que las comunidades pudieran crecer basadas en el respeto mutuo, en el que el amor verdadero floreciera, no en las prisiones doradas de la conveniencia, sino en el suelo libre de la elección. A sus espaldas, el valle de Timber Creek brillaba bajo el sol poniente. Cada casa, cada jardín, cada vida era una nota en la sinfonía de esperanza que ella había ayudado a componer. Y en las montañas, el viento susurraba historias de otras mujeres que vendrían. Otras almas valientes que encontrarían su camino hacia la libertad, siguiendo los pasos dejados por una joven que se atrevió a soñar con un mundo en el que pudiera volar. Elizabeth sonrió y aceleró el paso. Una nueva historia comenzaba en la estación, y estaba deseando ayudar a escribirla. Al final, descubrió que la verdadera libertad no consistía en huir de quien eras, sino en tener el valor de convertirte en quien siempre supiste que podías ser. Y esto, se dio cuenta, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Colorado, era solo el comienzo de todas las historias que aún estaban por llegar.